Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching Inmobiliario, un programa en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de todo el mundo de habla hispana para poder justamente aprender un poquito sobre cómo convertirnos en ese top producer, cómo transformarnos en esa persona que logra justamente estos resultados increíbles. Y hoy vamos a seguir viendo un poco sobre nuestros aprendizajes en el retiro inmobiliario y también vamos a estar hablando del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y vamos a seguir un poco con la estructura de la semana pasada, ¿sí? Donde estábamos viendo justamente estos aprendizajes en el retiro inmobiliario y básicamente el último que habíamos visto es mentalidad de éxito, nunca dudar de nuestros límites. Y el siguiente punto que tenemos acá es maximización del tiempo y de los resultados, ¿no? O sea, enfocarse en actividades de alto impacto que generen los mayores resultados en menos tiempo, ¿no? O sea, nosotros muchas veces decimos, bueno, yo como estoy bien, ¿no? Pero ¿a cuántos de ustedes les gustaría trabajar la mitad obteniendo el mismo resultado, ¿no? A veces no es solamente un tema de trabajar más o ganar más, sino es dedicarle menos tiempo o hacer con menos más, ¿no? Y esto es algo que, de nuevo, nosotros como emprendedores inmobiliarios justamente lo que tenemos es esta situación de no tener jefe, lo hablamos muchas veces, y a veces es difícil justamente ordenarnos en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, básicamente nos cuesta, al ser dueños de nuestro tiempo, al no tener el jefe, al no tener a nadie que nos está, digamos, persiguiendo, entonces tenemos la opción de, no sé, estar en casa, estar en la oficina y ponernos a hacer cosas que no son eficientes con nuestro tiempo. Entonces es muy importante esto de tener la agenda, tener bien ordenado el día anterior, la noche anterior, escribir, bueno, mañana cuáles son mis prioridades, mañana qué pongo dentro de mi agenda, qué es lo que hago para justamente poner el foco en las cosas que son importantes para mí y dejar para lo último las cosas que por ahí son menos importantes o que son de mi placer, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, voy a, no sé, ordenar mi casa, voy a hacer este orden con la oficina, voy a hacer cosas que no son cosas totalmente productivas, ¿no? Y lo que hay que hacer con eso es no arrancar por ahí, ¿no? O sea, sino ponerlo al final del día, cuando uno ya tiene menos energía, cuando uno ya necesita menos concentración, ¿sí? Y por ahí, bueno, al final del día entonces me pongo a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué decís, Lu? Lo que me parece importante es identificar cuáles son las actividades que nos generan dinero, porque estamos todo el día ordenando o haciendo cosas que podemos delegar, o bueno, no, porque dando esa respuesta que nos entra, como ordenar nuestra agenda, pero también pensar, ¿esto me está generando dinero? ¿Esto me va al final del día a traer el resultado? O sea, identificar cuáles son las 2 o 3 actividades que me llevan a poder facturar más en menor tiempo, porque ese va a ser nuestro trabajo efectivo. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, en base al negocio de cada uno, pensarlas. Por ejemplo, hacer conversaciones en venta, básico o fundamental para poder estar en la mente de los clientes y para estar en contacto y en comunicación con ellos para cuando se dé la situación de que quieran comprar o vender, piensen en nosotros. Poder hacer contenido también, porque vamos de uno a muchos, muchos nos están viendo cuando nosotros estamos en una pequeña porción de tiempo, estudiamos lo que queremos decir, lo decimos, lo comunicamos y ahí podemos generar también tráfico o consultas. Y los webinars, o sea, aportar valor al cliente, darle un conocimiento, cómo está el mercado, qué está pasando, bueno, te ayudo, querés vender, haceme la consulta, como dar ese valor adicional de manera gratuita, cosa de que después el cliente pueda contactarnos. Entonces, son actividades muy puntuales que nos lleva el tiempo a estructurarlas, pero eso nos va a llevar a tener mayor facturación en una menor cantidad de tiempo. Excelente. Y con eso vamos a pasar, vos dijiste un poco el tema este de las conversaciones, pero vamos a pasar al tema de las métricas. No sé si Andrés, vos querés comentar algo antes. Sí, que a eso yo le agregaría las actividades que me permiten convertirme en la persona que necesito ser para poder lograr todas esas cosas. Bueno, eso que decís es algo muy importante porque, de nuevo, hablamos muchas veces de habilidades y qué cosas tengo que aprender, pero realmente lo que hace el cambio es transformarnos, ¿no? La transformación que nosotros tenemos que tener para poder justamente obtener esos resultados. El otro día hablando justamente con Lu, le decía justamente eso, ¿no? Las habilidades. Si yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto tardo en aprender, ¿sí? Las habilidades que necesito para vender, ¿no? O sea, todo el tema de la precalificación, cuánto tardo en aprender el tema de, por ejemplo, las objeciones, las técnicas de cierre, y haciendo unas cuentas y diciendo, bueno, a ver si me dedico solamente a eso,
tal vez en 2 o 3 meses puedo aprender prácticamente, o sea, teniendo incluso, haciendo prácticas incluso, 2 o 3 meses puedo ser una persona bastante avanzada en cada uno de los temas técnicos, ¿no? Pero justamente eso no es lo que va a hacer la diferencia. O sea, es una condición necesaria tener las habilidades técnicas, sí, pero no es una condición suficiente, ¿no? Para poder justamente vender, no solamente tengo que conocer las técnicas, no solo tengo que saber cómo vender, sino que tengo que ser justamente esa persona que logra pensar de una forma distinta, que logra abordar y representa en el cliente algo distinto, ¿no? Tenemos que poder justamente representar en el cliente una cosa distinta a lo que representamos hoy en día, por eso tenemos las ventas que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de las métricas. Andrés, ¿sí? Sí, eso hace la diferencia entre atraer a la gente que buscamos y irla a buscar. Exactamente. Eso es justamente uno de los puntos más relevantes y uno de los cambios más importantes de mindset, de mentalidad, ¿no? Yo no tengo que convencer a alguien, sino que tengo que hacer atraer a alguien. Hay un cuento que no me lo acuerdo ahora bien de memoria, pero alguno hablaba de cómo atraigo cómo hago para atraer a las abejas, ¿no? Le pongo el campo de flores que consumen las abejas. Entonces yo simplemente no voy a buscar y a cazar abejas, sino que simplemente pongo algo que haga que las abejas vengan a buscar el producto que ellas necesitan, ¿no? Entonces nosotros justamente tenemos que entender cuál es esa necesidad que tiene nuestro cliente, cuál es ese problema que tiene nuestro cliente. El otro día escuchaba y decía alguien en un seminario, decía que justamente nosotros tenemos que buscar personas que tengan mucho dinero, que estén muy ocupadas, ¿sí? Y que tengan muchos problemas, ¿no? Esas son nuestros mejores clientes. Esa es la persona más fácil para venderle. Ahora, es la persona más fácil para venderle de acuerdo a quién soy yo también, ¿no? O sea, si yo soy una persona que le resuelve sus problemas, le voy a poder vender. Si soy una persona que le genera más problemas, entonces no le voy a poder vender. Y esa persona no quiere ni mirar 500 propiedades, no quiere ni saber o sea, lo que quiere justamente es una persona que le diga, esta es la propiedad que tienes que comprar y que sea realmente, ¿no? Porque decirle cualquier propiedad, o sea, no sería como algo justamente adecuado, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema de las métricas, que el tema de métricas fue un tema central en el retiro y es algo muy importante, ¿no? O sea, ¿qué son las métricas, no? Las métricas justamente son las medidas, son con lo que medimos nosotros nuestros resultados. ¿Cuáles son esos indicadores? En algunos lugares se llaman KPIs, o sea, Key Performance Indicators, o sea, indicadores de performance, ¿sí? Son esas cosas que nosotros vamos a medir para asegurarnos que si nosotros cumplimos con esas métricas, vamos a obtener el resultado que tenemos como objetivo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de objetivos, Lu, por ejemplo, para el próximo trimestre, ¿cuál sería tu objetivo, por ejemplo, en ventas para tu próximo trimestre, para este trimestre que arrancamos ahora con este retiro? Para el próximo trimestre yo quiero hacer 10 ventas en estos 3 10 meses. ventas. Entonces, ahí está. Para hacer 10 ventas, entonces nosotros decimos, bueno, quiero hacer 10 ventas durante los próximos 3 meses, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son esas métricas que vamos a tener que medir para poder hacer esas 10 ventas? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que si yo hago eso, entonces voy a tener esas 10 ventas, ¿no? Y en tu caso, ¿cuáles serían esas métricas? ¿Cuáles serían las cosas, las actividades que vos vas a tener que hacer, Lu, para poder justamente lograr esas 10 ventas en el trimestre? Principalmente conversaciones en venta. Necesito hacer 30 conversaciones diarias o sea, 30 llamados para que me atiendan 10 personas de esas 30, ¿sí? Y Sí. cuando tengo esas 10 conversaciones, poder sacar 2 reuniones. O sea, de esas 30 llamadas, 10 conversaciones, sacar 2 reuniones. Bien, entonces, fíjense esto, ¿cuál es la claridad? Entonces, ahora, para tener 30 llamados, ¿cuántos leads tenés que generar, por ejemplo, a la semana para poder tener esos 30 llamados, ¿no? Porque para tener llamados tenemos que tener, digamos, clientes o leads. 350. 350. Fíjense la claridad de Lu en ese sentido, ¿sí? Que es que ella dice, entonces, estas son mis métricas. Yo tengo que pedirle a mi equipo de marketing o la agencia de marketing que contrato o quien sea que me genere 350 leads a la semana, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 50 leads por día durante 7 días, ¿sí? 7 por 5, 35, ¿sí? Unos 50 leads por día tienen que caer en mi base de datos, ¿no? O sea, ella está diciendo que, o sea, ella va a llamar a 30 de esos, ¿sí? Los va a llamar, ¿sí?
¿Para qué? Para que le atiendan 10, porque obviamente que esos leads no es que me van a atender todos, ¿sí? Sino que la mayoría no me van a atender. Entonces voy a tener que llamar a 30 o mandarles mensaje, ¿sí? O sea, mandar, por ejemplo, supongamos que quiero hablar con 10 personas, a cada persona calculo que le voy a llamar 3 veces, o sea, le mando un mensaje, la llamo una vez en un horario, la llamo otra vez en otro horario y ahí podría llegar a descartarla. Depende del tipo de cliente que nosotros pensemos que es, podemos llamarlo alguna vez más, pero vamos a calcular eso. Entonces, tengo 350 leads a la semana, llamo 30, de esos 30 me atienden 10, hablo con 10 y con esos 10, o sea, ¿cuánto tiempo tengo que hablar, Lu, con esos 10 en esa primera llamada de precalificación? 7 minutos. 7 minutos aproximadamente. Es decir, nosotros tenemos que hacer la precalificación del cliente. Es decir, al cliente no lo llamamos para ofrecerle ningún producto, no lo llamamos para contarle de ningún producto, no lo llamamos para contarle de nada. Llamamos para hacerle preguntas. Son esas 5 preguntas de precalificación, ¿sí? ¿Qué quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, para cuándo y cuánto, ¿sí? O sea, son esas preguntas que nosotros le hacemos al cliente para saber si es nuestro cliente, si es el cliente que nos interesa, ¿no? Entonces, y ahí en esos 7 minutos decimos, este cliente está interesado, quiere comprar y tiene el dinero y puede comprar ahora, ¿sí? Y por otro lado, si no quiere, entonces lo pasamos a nuestro pipeline. ¿Qué significa? Si quiere comprar, pero en el futuro, ¿sí? Si no está listo, lo pasamos a nuestro pipeline, que es donde nosotros después vamos a mandarle ¿qué? Nuestros email marketing, lo vamos a invitar al webinar, lo vamos a nutrir de una forma más automatizada, ¿no? O por ahí les damos un llamado a los 2 meses, al mes, depende de lo que nos haya dicho el cliente. Por ejemplo, si el cliente nos dice, tengo que vender una propiedad, bueno, lo llamamos un tiempo que nos parezca coherente para que la persona pueda tener un avance en la venta de su propiedad. Si es un tema de que no está todavía con el tema en la cabeza, tiene que cerrar el año, las elecciones presidenciales, bueno, lo llamamos después de esa situación. Y si no, simplemente lo estamos nutriendo en forma automatizada, ¿no? Ahora, si el cliente dice, no, yo no toqué, yo no soy, no me interesa nada, bueno, lo descartamos directamente, ¿no? Nosotros no vamos a estar mandándole mails o cosas a gente que no quiere que le mandemos. Acuérdense de esto que es importante. Nosotros queremos saber quiénes son los clientes interesados en comprar. No queremos convencer a nadie, simplemente queremos que ellos, cuando estén listos, nos elijan a nosotros. ¿Qué decís, Lu? Que es importante, o sea, registrar eso, porque si de todas esas llamadas vamos a tener muchos que los vamos a llevar al pipeline, llevar ese seguimiento de las personas que no están ahora, pues hay un momento que después nos olvidamos, no sabemos ni cómo se llama el tipo. Entonces, a través de un sistema de CRM, que sería lo más recomendable, poder llevar el seguimiento de, bueno, este está para más o menos dentro de 3 meses, este tiene que vender, este se está separando, como ir también haciendo ese seguimiento para poder seguir el contacto, ¿no? Con ese cliente, porque si no queda ahí, después, bueno, ya lo agarró otro, ya compró, ya vendió. Entonces, el pipeline es el corazón de nuestro negocio, pero nosotros tenemos que ir revisándolo y estando encima de toda esa gente, porque en un momento va a comprar, si nosotros hacemos el seguimiento correcto y también vamos formando una relación, ¿no? Vamos como un contacto, si realmente hay un interés, eso se va a ir fortaleciendo en el tiempo. Total, pero por sobre todo tener esas métricas, ¿no? Si no tenemos ese camino, si no tenemos esas métricas, es algo importante tenerlas bien claras, ¿no? Y antes de hacer, vamos a ir salteando con algún punto, Andrés, con el tema de piense y hágase rico, pero vamos con el punto siguiente que es preparación y comunicación efectiva, ¿sí? O sea, justamente esto que hablábamos antes, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados para responder al cliente, ¿no? Lu, ¿cómo vos te preparás, por ejemplo, para poder contestar al cliente cuando un cliente te da una objeción o cuando un cliente vos lo llamás y el cliente empieza a hacer preguntas y uno se pone nervioso? ¿Cómo haces vos esa preparación, digamos? Bueno, sabiendo cuáles son las objeciones, principalmente, que es el precio o es la ubicación o no estoy, o es muy caro, o bueno, poder argumentar, eso depende del caso, ¿no? Del cliente, poder tener esa argumentación, pero también tener el conocimiento yo y dar una respuesta como segura, que el tipo sepa, o sea, se dé cuenta que yo sé lo que le estoy diciendo, más allá de si quiere avanzar o no, pero transmitirle esa seguridad, como porque eso me va a generar la confianza y en un momento, bueno, se va a producir la transacción, pero principalmente trabajar sobre el conocimiento del producto, del mercado y entender cuál es por qué es esa objeción, porque esa objeción siempre responde a algo que él tiene que resolver. O Un sea, miedo, claro, un problema. o no me va a rendir, o no puedo sacar el préstamo, o cómo hago para pagar la cuota, o no me voy a hallar acá, o bueno, como dar ese paso, ¿no? En realidad lo que yo
intentaría mostrarle cuál es el costo de no tomar esa decisión. O sea, al revés se lo pondría. ¿Qué pasaría si vos no das este paso? ¿Qué pasaría si no haces esta transacción en este momento que están dadas las condiciones? Como mostrarle esa información para que él mismo pueda llegar a la decisión por sí mismo, sin venderle, sin estar, pero sí mostrarle eso que a lo mejor él solo en todas sus cosas no llega a esa conclusión. Claro, muchas veces es importante justamente dar ejemplos, ¿no? De un cliente que teníamos que no vendió en el momento indicado o que no compró en el momento indicado. Vamos a dar un ejemplo, no sé, hace 2 años no compró y ahora los precios están más elevados, o no vendió hace 2 años y ahora los precios están más bajos. O sea, esas situaciones muestran justamente cuál es el costo a veces de no tomar esa decisión, ¿no? Y vamos a ir, ¿querés tocar algún punto de piensa y hágase rico, Andrés? Mientras vamos a ver el tema del poder de la comunicación y de la comunidad, perdón, y el entorno, ¿no? Y acá, esto lo hablamos muchas veces, que es justamente esto de rodearse de personas que sean y estén en un nivel más elevado, que tengan los objetivos cumplidos o que tengan las metas alcanzadas de lo que nosotros queremos alcanzar. Rodearnos de mejor gente. Es algo que debería estar en nuestro mindset permanente de cómo hago para tener mejores compañeros, mejores amigos, estar en un mejor entorno, ¿no? Y con esto vamos a pasar un momento a el tema del libro que tenemos para este mes, que es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y me gustaría, bueno, que compartas, si querés, Andrés, después Lu, algún aprendizaje o algún punto de ese libro, ¿no? Sí, bueno, el libro de Napoleón Hill, como dije antes, es un libro que fundamentalmente es un libro de autodiagnóstico y en ese sentido lo tenemos que tomar. Y ya que hablaste de las métricas, son temas claves porque la base de lograr los resultados es tener clara idea de lo que queremos lograr. Y de hecho acá en el libro de Napoleón Hill, el segundo capítulo habla sobre el deseo y habla de las 6 maneras de convertir el deseo en oro. Y fíjense, primero, determinar, yo lo voy a cambiar un poquito para meterlo más claramente para ustedes, que es, primero, determinar exactamente el objetivo que uno quiere lograr. Y un objetivo se define por 4 elementos. El atributo, que es qué quiero lograr, la rentabilidad, por ejemplo. Quiero lograr rentabilidad, pero hay distintos tipos de rentabilidad. Entonces tenemos que definir qué tipo de rentabilidad queremos lograr. En segundo lugar, umbral y techo, es decir, ¿cómo lo vamos a medir primero? Esa rentabilidad la vamos a medir en rentabilidad sobre ventas, etcétera, etcétera, y qué valor queremos, máximo y mínimo. Esto no quiere decir que si ponemos un máximo y podemos lograr más rentabilidad, no la vamos a tomar, pero el tema es si estamos con sentido de realidad, porque si podemos más es que no estamos en claro con lo que podemos lograr. Entonces, trabajar en eso para ir cada vez teniendo más sentido de realidad. En tercer lugar es el horizonte temporal, es decir, o el cuarto, ¿en cuánto tiempo? ¿En un trimestre, en un mes? Como claramente decía Lu, tiene clara idea de los tiempos que necesita para lograr cada cosa. Entonces, eso es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que hay que hacer para lograr eso? Entonces, bueno, es el costo de lograr ese objetivo y eso es clave. Acá, bueno, el tercero fija el plazo, el cuarto, el plan. ¿Cuál es el plan para llevar a eso? Lu ahí definió claramente cuál es su plan, qué tiene que hacer y las métricas. Hay un libro que justamente habla de eso, que es el cuadro de mando integral, que define todo eso, pero a partir de una estrategia de negocios. Eso es clave. Tener la estrategia y definir los objetivos, primero la visión, los objetivos de largo plazo, los de mediano plazo, los de corto plazo, y así vamos definiendo hasta llegar al día a día, que son esas 3 o 4 cosas que son importantes y que necesitamos hacer para lograr los resultados. Y en quinto lugar, bueno,
ponerlo en un enunciado claro y en sexto lugar, repetir eso que queremos lograr a la mañana y a la noche todos los días. Parece mentira, pero así funciona, porque eso es la base del deseo. Después tenemos que tener la fe, porque si no hay fe, ese deseo queda en el tintero. Y sexto, en cuarto lugar en cuarto capítulo está la autosugestión. Es decir, creernos que eso ya lo hemos logrado y generar toda la emocionalidad como si estuviera logrado. Eso hace que podamos pasar al subconsciente esos deseos. Y cuando pasan al subconsciente, ya no necesitamos prácticamente esforzarnos, porque automáticamente el subconsciente se ocupa de lograr todo eso. Este libro me parece fundamental ir viendo capítulo a capítulo, haciendo el diagnóstico y dónde estamos en déficit para mejorar eso. Me parece fundamental. Yo obviamente puedo decir pequeñas cosas, pero si uno no lo lee y no hace ese diagnóstico, es inútil leerlo. Me interesa ahí la opinión de Luke, ahí levantó la mano. Si quieres acercarte un poquito más el micrófono, Luke, así se te escucha mejor. Que me interesa saber un poquito entonces tu opinión, tu aprendizaje de esto. Yo le quería hacer una pregunta a Andrés, en realidad, a ver qué opinaba él, pero en realidad está relacionado con esto, que es lo de la autosugestión, que me parece que todo parte de eso, como si vos ya te crees que realmente sos exitoso, que ya vendés, que ya tenés la confianza, que ya sos esa persona que necesitas ser para alcanzar ese, en realidad es tu deseo, pero es tu objetivo, no es como la base de todo. O sea, tu creencia de vos mismo y de tu capacidad que sí va, porque uno, ahí entra también el autosabotaje y no puedo, y estoy cansado y no tengo tiempo y no me atienden las llamadas y demás, pero si uno cree que realmente puede hacerlo, eso no te da como ya, justamente el subconsciente empieza a trabajar y se empieza a dar eso automáticamente. Exactamente, tu subconsciente empieza a trabajar y lo que vos estás buscando lo atraes. Claro. Pero la base de todo eso es el desarrollo personal. Porque acá también el libro lo habla. Por un lado es el amor propio. Si vos no tenés amor propio, no vas a tener fe, no vas a creer las sugestiones que haces. Entonces, lo primero es el amor propio, porque dentro del amor propio, entre otras cosas, está la confianza. Primero, en vos mismo. Si vos no confías en vos, ¿te vas a poder autosugestionar? No. Entonces, el desarrollo personal para mí es la base de todo. Y como dije, las cosas más importantes son la paz interior, el amor y la felicidad. Si vos tenés esas tres cosas, dentro del amor está la abundancia. Y el dinero no viene porque vos lo buscás. El dinero viene como consecuencia del amor propio. Porque ahí está todo. Ahí está todo. Es muy complejo para explicarlo ni en una hora, ni en dos, ni en tres. Pero cuando uno comprende eso, la base de todo es el desarrollo personal para tener la paz interior, el amor y la felicidad. Y dentro del amor es gigante porque está la libertad, la bondad, la belleza, la compasión con uno mismo, no creerse que uno tiene que hacer las cosas perfectas y si uno no las puede hacer, la confianza, el acompañarse, el cuidarse, porque a partir de ahí, si uno no tiene amor propio, no puede dar lo que no tiene. Si uno no tiene dinero, ¿puede dar dinero? No. Si uno no tiene amor, no puede dar amor. Entonces está el te quiero. Yo te quiero a vos, quiero mi cuadro, mi bicicleta, mi vaca, pero cuando mi bicicleta no me funciona, la descarto y busco otra. Cuando vos no me funcionaste, descarto y busco otra o otro, como en las parejas. Entonces buscamos uno, otro y ninguna nos viene bien. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay amor. Te quiero como patrón de estancia.
Bien, y algo interesante, hoy a la mañana estaba escuchando a Mel Robbins y ella decía justamente no decir, por ejemplo, soy ansioso, ¿no? O sea, justamente esta definición de uno mismo, soy ansioso. O sea, lo que nosotros tenemos que decir es estoy ansioso porque tengo un examen. ¿Por qué? Porque si nosotros si nos definimos como que soy ansioso, entonces tengo que ser ansioso, digamos, porque si no soy ansioso, no soy yo. Entonces es otro. Entonces es muy importante la forma en la que usamos el lenguaje y la forma en la que pensamos. Uno dice a veces, bueno, pero es lo mismo, digo esto, digo soy, estoy. O sea, hace calor o tengo calor, ¿sí? Son justamente esas miradas de una perspectiva distinta. Tengo calor sería, o sea, lo que me está pasando a mí. Hace calor es algo subjetivo, ¿sí? Si yo traigo en este momento a una persona que vive en el desierto del Sahara, no hace tanto calor, digamos, o sea, está bien la temperatura, ¿no? Si traigo a un esquimal, o sea, prácticamente es como si hubiese prendido fuego. Entonces, las cosas son, o sea, recuerdo en un viaje a Finlandia que había gente, o sea, la temperatura para ellos era verano. O sea, para mi temperatura creo que hacía 14 grados, algo por el estilo, y había gente en ese momento equivalente, ¿sí? A estar para lo que para mí serían, o sea, unos 30 grados, como si estuviesen en verano, digamos, en traje de baño, metiéndose un agua que estaba a, no sé, cercana a los 5 grados. O sea, y para ellos estaba bien eso, ¿no? Y yo estaba abrigado con campera y no me sacaba ni me desabrigaba ni un minuto para hacer lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Entonces, todo es relativo a cómo lo estamos mirando. Entonces, es importante ponerse en la situación donde las cosas que nosotros hacemos y cómo nosotros actuamos son cosas circunstanciales y no nos definen a nosotros como persona, digamos, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Voy por lo que dijiste antes. Si soy ansioso, no tengo remedio. En cambio, si digo, me comporto en forma ansiosa, mi comportamiento lo puedo cambiar. Y dentro del desarrollo personal es mucho más profundo porque en realidad nosotros creemos que somos un cuerpo y no es así, lo tenemos. Tenemos pensamientos, por lo tanto los podemos cambiar. Tenemos una personalidad, por lo tanto la podemos cambiar. Podemos cambiar muchísimo más de lo que imaginamos. Simplemente no lo sabemos, somos ignorantes. Y ahí va el desarrollo personal. Bueno, antes de ir con Lu a preguntarte algún aprendizaje del libro de Napoleon Hill, quería compartir algo también del retiro, que en realidad me viene acá con todo esto que estamos hablando, que es la mentalidad de crecimiento exponencial, ¿no? O sea, esta mentalidad de crecimiento exponencial justamente tiene que ver con todo esto de las metas, cómo las fijamos, y en el retiro inmobiliario una de las cosas que hacemos es fijar las metas para el próximo trimestre, ¿no? Entonces estaba hablando con alguien que me preguntaba justamente qué es lo que, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el objetivo que me puse, ¿no? Entonces decía, me puse un objetivo de $100.000 para el próximo trimestre, ¿no? ¿Y cuánto hiciste el trimestre anterior? 80.000, ¿no? Entonces le digo, pero escúchame, o sea, justamente eso es lo contrario a crecimiento exponencial. Vos para hacer el próximo trimestre, si este trimestre hiciste $80.000 en comisiones, el trimestre que viene querés hacer 100.000, la misma persona que sos hoy te permite con algunos pequeños ajustes, ¿sí? Llegar a 100.000. No tenés que hacer ningún cambio prácticamente. Tenés que hacer un par de llamados más, mejorar tu estrategia de cierre, mejorar tus conversaciones, generar un poco más de leads. O sea, no hay cambio, no tenés que hacer ningún cambio. Acá se trata justamente de ponerte un objetivo que hoy te parece inalcanzable, que hoy te parece que no lo vas a poder hacer en el próximo trimestre. Entonces, si vos hiciste 80.000, bueno, ponete 200.000, ¿sí? Al próximo trimestre, porque de 80.000 a 200.000 sí vas a tener que transformarte en una persona distinta. Y entonces empezá a preguntarte justamente cuáles son esas cosas que, o sea, hacen que vos puedas pasar de 80.000 a 200.000. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Sí? Y cuando uno se sienta a pensar cuáles son esos cambios muchas veces son como bastante evidentes. No es la NASA. ¿Sí? Simplemente, no, me doy cuenta que tengo que ordenarme más, me doy cuenta que para eso tengo que contratar una agencia que me genere más leads, tengo que contratar un asistente que me ayude a delegar las tareas más importantes, o sea, eso es lo que me ayuda a mí a ver cómo me transformo en una persona distinta, que es justamente esto de pensar en el crecimiento exponencial. Porque cuando vamos en el crecimiento lento, ¿sí? Lo que más pasa es
la frustración, ¿sí? Una de las cosas más importantes es que si nosotros iniciamos a un trabajo y vamos, o sea, muchas personas dicen, no, tómatelo tranquilo, empezá lento. Eso es lo que más nos genera, o sea, abandonar, ¿no? Tranquilo, empezar tranquilo. O sea, ¿por qué empezaríamos tranquilos? Si estoy empezando, tengo la energía, tengo las ganas, tengo el nuevo proyecto, tengo todo para empezar a fondo. ¿Por qué voy a empezar tranquilo? Si empiezo tranquilo, ¿qué va a pasar? Mis resultados van a ser tranquilos. Y cuando tenga los resultados tranquilos, me voy a sentir como, esto no funciona. Y entonces voy a tener que decir, ay, no, no, es al revés. Nosotros tenemos que arrancar con todo, ¿sí? Darle con todo, o sea, meter todo el compromiso en el tema, hacer la inversión en el momento que estamos con esa energía, ¿sí? Y a partir de ahí obtener esos resultados. ¿Qué decís, Lu? Sí, incluso hablábamos la semana pasada con un colega que hasta llegó a endeudarse para hacer esta inversión en el negocio, no tenía la plata, estaba mal y gastó lo que no tenía para hacer como esa inversión fuerte, ¿no? En ese momento. Pero lo importante es, si no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo invertir, estamos como perdidos, es importante apoyarnos en gente que sí sepa hacerlo, tomar un coaching, tomar una persona que ya le está yendo bien en el negocio, apalancarnos con la experiencia de esa persona, tomar la referencia, aprender, ¿no? Como aprender de ahí si uno está perdido, como no quedarse solo, como buscar esa ayuda, ese coaching o lo que fuere que nos ayude para poder hacer crecer nuestro negocio. Bien, y Como antes dice de un cerrar. autor, es compromiso y persistencia. Claro. Bien, exactamente. Compromiso y persistencia. Sobre eso justamente quería hablar, que es persistencia inquebrantable, ¿no? Que habla el autor, ¿no? El fracaso solo es temporal si sigues adelante, ¿no? O sea, justamente muchos de los que invierten en acciones habrán escuchado alguna vez la frase justamente, la bolsa cayó un 50%, ¿no? Y le preguntan ¿cómo se llama? A Warren Buffett le preguntan, ¿no? O sea, la bolsa cayó un 20, un 30%, hoy perdiste, ¿sí? No sé, 100.000 millones de dólares. Y él contesta, no perdí nada. Yo voy a perder solamente cuando venda mis acciones. En este momento simplemente es una situación temporal de pérdida, ¿sí? Porque las acciones bajaron, ¿no? Mi patrimonio cayó, o sea, pero yo no realicé esa situación. Entonces, la pérdida, ¿sí? Se realiza en el momento que uno acepta esa pérdida, ¿no? Mientras uno sigue constantemente adelante, ¿sí? Uno tiene la oportunidad de seguir ganando, ¿no? O sea, hablamos muchas veces de este tema de que los deportistas más top de elite del mundo, ¿sí? Perdieron muchas más veces de las que ganaron, ¿no? O sea, hay unas cuentas que se les voy a traer en un momento que habla Roger Federer, ¿no? De cuántos partidos ganó y cuántos perdió, cuántos puntos ganó y cuántos puntos perdió en su carrera y cuántos títulos perdió y cuántos ganó, ¿no? Y cuando uno mira es ridículo, ¿no? Casi creo que era la mitad de los partidos los ganó, o sea, era apenas un poquito más, o sea, si para ser el mejor tenés que tener 50%, él tenía 51%, ¿no? O sea, era como algo muy marginal la diferencia entre el número uno del mundo y una persona más o menos, o sea, común del tenis, ¿no? O sea, siempre hablando de profesionales, no una persona que juega no profesional. ¿Lu? Que me parece importante también como el no darse por vencido y el entender que el camino es lo que nos va a llevar a esa persona que necesitamos ser. O sea, no abandonar, si Federer hubiera abandonado en el medio no sería Federer, en realidad, y no tendría la resiliencia, ni la fortaleza, ni el dinero, ni todo lo que tiene, ni sería la persona que es. Entonces, ese fracaso, que en realidad si nosotros seguimos, se transforma en aprendizaje, si no abandonamos, es un aprendizaje y nos lleva a donde queremos estar, que es esa persona que queremos ser. Todas las Totalmente. personas que han tenido éxito es porque han aprendido en los anteriores fracasos. 100%. Imposible tener éxito sin haber tenido muchos fracasos antes. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Con esto cerramos la sesión del día de hoy y nos vemos el próximo lunes con más Poder Latino. Un abrazo. Chau, chau. Fracasando con ganas. Chao. Chao.